Presento cordial saludo a todos nuestros oyentes. Para iniciar esta intervención me permito leer en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 29 al 32. Dice así: Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Es necesario volver a la realidad para vivir plenamente. En esta obra llamada de Daniel, se emplean recursos literarios muy refinados como lo son la narrativa y la alegoría, entre otros más. Precisamente el texto leído es una alegoría, la cual trata de un llamado de atención para volver a la razón y la realidad después de haber vivido por mucho tiempo en condiciones ilusorias y de vanagloria, o lo que es peor, en un estado que raya en la locura, porque todo lo que se pretende hacer sin contar con Dios, aunque se vea un aparente éxito, a la final es locura que desencadena en perdición y condenación. La Sagrada Escritura, a este tipo de conducta y el alejarse de Dios, contrario a lo que muchos piensan que tal vez es una gran hazaña, la define como un estado de locura y de completa ignorancia. Al respecto, y en un vehemente llamado de atención al pueblo de Israel, en uno de los discursos escritos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 6, la Biblia dice: ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Según el texto del libro de Daniel que estamos siguiendo, Nabucodonosor es ese tipo de hombre que, creyéndose muy grande, no solo no tiene en cuenta a Dios, sino que su fama y la gloria terrena lo llevan sin control a caer en un estado de desubicación y desequilibrio mental, al punto que retrocede sin medida a estados primigenios y de comportamiento animal. Es el típico personaje que va caminando hacia un estado de decadencia alarmante y que por la dureza de corazón él mismo fue creando al paso de los años, digamos, esa falsa concepción de la vida, al punto de identificarse más con una irracional bestia que con su familia y todos los de su nación. La figura utilizada por el ingenioso autor de este texto muestra cómo un hombre, existencialmente hablando, cae a lo más bajo de la vida, ya que, creyéndose el cuento de ser muy grande y habiéndolo tenido todo, termina pareciéndose más a una elemental criatura irracional, ya que se olvidó de su Creador y cambió la gloria de Dios por su propia gloria. Este proceder me recuerda a lo expresado por el escritor de la carta a los Romanos. El capítulo 1, versículos 21 al 23, dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible,
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es común encontrar personas que, presumiendo de religiosidad y aparente fe en Dios, por su soberbia e inconsciencia de realidad, caen en la necedad y el conformismo de quienes, poseyendo muchas cosas, en la práctica dejan ver que no tienen necesidad de nada ni de nadie. Ahora bien, no se puede decir que tal vez faltó la amonestación o advertencia para que la persona en mención evitara caer en ese estado, porque sí la hubo. En efecto, el llamado del vidente no se hizo esperar. En el capítulo 4 del libro de Daniel, en el versículo 27, el mensaje de amonestación es muy claro. Dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez ese hecho sirva para prolongar tu tranquilidad. Pero como se puede ver, no oyó la voz de Dios, sino que continuó su alocada carrera, y haciendo alarde de su poderío, en ningún momento tuvo en cuenta las recomendaciones que se le daban acerca de reconocer la soberanía de Dios. Algo que debemos tener siempre muy claro es que cada circunstancia, ya sea difícil o favorable, es el llamado que la vida nos hace a tener siempre en cuenta a Dios. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es preocupante ver que muchas personas en el mundo, aunque hablan en nombre de Dios, en la práctica no lo toman en cuenta. Así procedió el personaje descrito en esta narración. Su actitud es siempre en tono desafiante y de menosprecio a algún otro poder o jerarquía. Se ve como su arrogancia y desenfreno poco a poco lo fueron sumiendo en el desespero y en estados de locura y perdición. El texto dice que agachó la cabeza, como mostrando una actitud necia de alguien que no quiere mirar al cielo, sino cual bestia salvaje, prefirió vivir en condiciones de decadencia moral y espiritual, y como resultado de ello, terminó desfigurado y aislado de su familia y la sociedad. El versículo 33 dice: y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Esa idea de ser echado de entre los hombres es la muestra de lo inhumano que se vuelve alguien que no tiene experiencias de relación con Dios ni con nadie. Alguien que se aleja cada vez más de la posibilidad de servir a los demás. ¿Cuántas personas con actitudes similares pueden estar haciendo carrera para ser echados fuera? Pues no se comprometen con nadie ni con nada. En su soberbia no le sirven a nadie y terminan alejados de la posibilidad de servir y llevar frutos de justicia. Que el Todopoderoso en su gran misericordia nos ayude a tomar conciencia de realidad y humildad.
Llama la atención la descripción de esa forma por demás extraña que fue tomando el hombre en su extravío. Primero, su apariencia era como una bestia, comiendo hierba como buey, pero al mismo tiempo también adquiere una apariencia de ave como águila, dice. Es decir, se volvió una criatura muy extraña. Su apariencia irreconocible no calza, no cabe en la posición de un ser humano normal. Se puede decir que su identidad se perdió totalmente. Es el prototipo del antihombre, el antihumano. En el libro de los Salmos, en el capítulo 49, el versículo 20, la Biblia dice que el hombre, al menospreciar su honra como ser, por su desobediencia, termina como las bestias que perecen. Por tanto, no se puede seguir viviendo según los vanos deseos y por debajo de la medida de fe que Dios ha previsto para cada ser humano. Como dice el escritor a los Romanos en el capítulo 12, versículo 3, que cada quien piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Al final, es eso precisamente lo que el personaje hace para recobrar la cordura. En el versículo 34 dice la Biblia: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Alzar los ojos al cielo es el símbolo de volver a ver a Dios actuando en la vida nuestra. Y como consecuencia dice, la razón me fue devuelta, es decir, vuelve a la cordura de los hijos de Dios. Valdría la pena preguntarse, ¿cuánto tiempo más y qué otro mensaje necesita una persona para creer en el Evangelio, para acercarse a Dios? Particularmente pienso que sería muy decepcionante pasar esta circunstancia que la humanidad está afrontando y no aprender la lección o seguir como si nada. Considero que es necesario entrar por las puertas de la conversión y venir en actitud de humildad, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Definitivamente es urgente que el ser humano vuelva a mirar al cielo, vuelva sus ojos a Dios, como dice el libro de Job, en el capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él, y por ello te vendrá bien. Cuando esto sucedió, en el caso de Nabucodonosor, el resultado se vio casi de inmediato. Dice, alcé mis ojos al cielo y recobré el juicio. Y ese hecho me llevó a bendecir al Altísimo, al que vive para siempre. No se puede seguir viviendo como si nada estuviera pasando. Todo tiene un propósito de fondo y ese propósito es la salvación. Hoy más que nunca podemos ver la generosa mano de Dios que, extendida hacia la humanidad entera, hace el llamado para volver a la cordura. El ejemplo de lo que hemos oído es un caso típico de salud mental, de cómo una persona debe restaurar la vida en valores espirituales y volver a la posición de sometimiento y obediencia a Dios. Debe descubrir que tomar la decisión de entregar la vida al Señor es un acto de fe.
Los invito, por tanto, a glorificar a Dios por su abundante gracia para traernos de vuelta a la cordura espiritual y a la realidad para vivir a plenitud el tiempo que nos resta. Es el momento de volver la mirada hacia Dios, a entregarse y darse por entero a esta causa maravillosa. Esa es la postura de fe que debe tomar todo ser humano cuando reconoce la dignidad suprema del ser divino como la norma y motivación para su vida. Como punto determinante y como una acción responsable nuestra, los invito a orar, a pedir a Dios que nos ayude a superar esa concepción equivocada de la vida, la cual se pensaba que era la ideal, y más bien asumir de aquí en adelante el compromiso de creer y depender única y exclusivamente de nuestra fe en el Señor. Oremos. Soberano Dios, gracias te damos por el recurso de la enseñanza recibida. Como dice el lema de este programa, son palabras para una vida abundante, palabras para una vida en continuo crecimiento hacia lo espiritual, para el sometimiento y obediencia a nuestro Dios y Padre eterno. Por tanto, Señor, tú que siempre has sido clemente, misericordioso y bueno, y que perdona nuestras equivocaciones, pedimos que nos conceda el derecho de vivir el tiempo que resta en plena alabanza y gloria de tu nombre santo. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.